Hola, ¿qué tal? Y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre capas y flujo no destructivo de trabajo con Photoshop. Vale, en este capítulo de nuestro curso de fotografía de paisaje con Photoshop vamos a hablar sobre el concepto de capas y el flujo de trabajo no destructivo con Photoshop. En primer lugar, las capas las vamos a visualizar en el menú de capas. Usualmente este se encuentra en la parte inferior derecha de nuestra interfaz o la podemos reubicar según nuestras necesidades. Tenemos que tener en cuenta que las capas funcionan como si fuéramos trabajando sobre diferentes folios, los cuales nos van a permitir hacer ajustes sobre una imagen original sin destruirla. Les pongo un ejemplo, este es el púlpito del diablo y básicamente esta es la imagen base. Entonces, cuando comencé a procesar esta imagen, yo dije, bueno, quiero comenzar a darle un poco más de textura. Entonces le apliqué un efecto neblina. Y después comencé a trabajar los azules y los naranjas para darle un color más uniforme a la fotografía. Entonces fui agregando el color, fui haciendo los ajustes, comencé a expandir las sombras para tener mayor detalle. Después comencé a potenciar un poco el efecto de la luz del púlpito, a darle un poco más de textura al suelo, a mejorar la luminosidad tanto de la nieve como de las nubes, a generar un mayor detalle en las sombras, a oscurecer un poco más ese detalle en las sombras para darle mayor profundidad a la imagen. Y así sucesivamente. Si se dan cuenta, es como si yo hubiese tomado un folio base y encima iba dibujando, iba coloreando, iba pintando, así sucesivamente. ¿Qué ventaja me da esto? Pues me permite, por ejemplo, que yo digo, no quiero hacer el efecto de neblina para dar más detalle. Entonces simplemente lo deshabilito, pero no pierdo los demás cambios. Y aquí llegamos a un punto clave. Y es que hay que recordar que las imágenes que se procesan con Photoshop, a diferencia de un revelado con Lightroom, Capture One o Camera Raw, que trabajan directamente sobre un archivo RAW, cuando estamos trabajando en Photoshop ya lo estamos haciendo sobre un mapa de bits, el cual siempre va a tener menos información que un RAW, por lo cual es muy recomendable realizar los ajustes sobre las capas para tener la capacidad de volver sobre nuestros pasos y reajustar según sea necesario sin dañar el archivo original. Este es el concepto fundamental de un flujo de trabajo no destructivo con Photoshop. Tenemos la capacidad de hacerlo y de tener tantas capas como nosotros lo requiramos. De hecho, recomiendo siempre que trabajemos de esta forma, que por cada ajuste que realicemos vayámoslo haciendo por cada una de nuestras capas. Evidentemente, habrán temas de capacidad de recursos de nuestro computador y todo eso. Pero la verdad, para tener mejor granularidad y control, esta es la forma más adecuada de procesar las imágenes. Recordemos que un flujo de trabajo exitoso para procesar una fotografía no es aquel en el que de golpe hacemos todos los cambios. Al contrario, un flujo de trabajo exitoso es aquel en el que evolucionamos de manera progresiva, poco a poco. La suma de cada una de esas pequeñas mejoras nos van a dar al final grandes cambios que evidentemente van a generar imágenes que impacten. Finalmente, para ir cerrando este capítulo, hay otro truco para tener un flujo de trabajo no destructivo con Photoshop y es el uso de los objetos inteligentes. En primer lugar, un objeto inteligente tiene que ser visto como un contenedor, básicamente en el cual nosotros vamos a hacer ajustes y en la medida en que vayamos haciéndolos podemos volver a ellos, cambiarlos y demás sin afectar las demás capas. Para ejemplificar esto voy a ir sobre un archivo, vamos a abrirlo y vamos a buscar una imagen, por ejemplo esta. Vamos a abrirla y una vez abierta, como es un RAW original, entonces en este caso ya tiene unos ajustes con temperatura de color, sombras, se le da un poco más de contraste al trabajar con los blancos y los negros, se hacen unos ajustes muy básicos. Cuando estemos en este punto, lo que vamos a decir es abrir como objeto inteligente. Y al abrir como objeto inteligente vamos a tener una ventaja y es que
Al trabajar sobre esta imagen, si yo por ejemplo quisiera aumentar la exposición, lo puedo hacer directamente sobre el archivo. ¿Cómo hacerlo? Simplemente le doy un doble clic y esto me va a volver a abrir Cámara Raw. Y aquí, por ejemplo, voy a subir un poco más la exposición. Vamos a subirlo unos punticos acá que se note un poco más el cambio. Le damos OK y nos devolvemos. Y acá, cuando ya procese el objeto inteligente, vamos a observar cómo cambió. ¿Qué decimos? ¡Uy! ¡Nos pasamos! Pues simplemente doble clic, volvemos a abrir Cámara Raw y deshacemos el ajuste, que en este caso voy a dejarlo a 0.35 como estaba inicialmente. Le damos OK y con esto podemos recuperar ese ajuste. Ya evidentemente, si nosotros sumamos el partir de un objeto inteligente y el trabajar con capas, pues te vamos a tener un flujo de trabajo mucho más granular y evidentemente menos destructivo de lo que se presupone es Photoshop, por lo cual esto es una gran ventaja de cara a comenzar a estructurar nuestro flujo de trabajo. Más adelante en posteriores videos pues ya vamos a combinar tanto las capas como los objetos inteligentes, pero por ahora quiero que tengan en claro estos dos conceptos fundamentales con el fin de ir estructurando nuestro flujo de trabajo. Dicho todo esto, terminamos este capítulo y nos vemos en el próximo. Muchos éxitos.